Javier Chicharito Hernández, un delantero letal o un jugador sobrevalorado. Su historia es una montaña rusa de momentos gloriosos y decisiones cuestionables. Sin duda lo disfrutaremos. Si hoy les digo Chicharito Hernández, todos piensan en el goleador histórico de la selección mexicana, en el jugador que brilló en Europa, en el que anotó en la Champions League con el Manchester United y el Real Madrid. Pero lo que pocos recuerdan es que antes de todo eso fue un niño rechazado. Un futbolista que a punto estuvo de abandonar el sueño porque simplemente nadie lo quería. Sí, suena exagerado, pero es la realidad. Javier Hernández nació en una familia de futbolistas. Su padre, Chícharo Hernández, jugó un mundial con México. Su abuelo, Tomás Balcázar, fue leyenda en Chivas. Y aún así, con todo ese linaje, el pequeño Javier tuvo que luchar contra la indiferencia de los entrenadores. La razón, no era lo suficientemente bueno. No era fuerte, ni rápido, ni alto. Imaginen lo frustrante que debe haber sido para él. Crecer en un entorno donde el fútbol es religión, donde se espera que sigas los pasos de tu padre y tu abuelo, y que aún así te digan que no das el ancho. Incluso hubo un momento en el que el propio Chicharito pensó en retirarse. Estaba harto. No veía futuro en el fútbol. Estaba tan desencantado que ya contemplaba la universidad como alternativa. Ahora bien, ¿cómo llegó a jugar profesional? ¿Fue realmente talento lo que lo llevó a la élite o simplemente fue cuestión de insistencia? Porque, seamos sinceros, Chicharito nunca fue el más técnico ni el más habilidoso. No tenía el regate de Cuauhtémoc, ni la potencia de Hugo Sánchez, ni la inteligencia táctica de Rafa Márquez. Sin embargo, aunque su camino fue nada fácil, su debut con las Chivas de Guadalajara llega el 2006, el cual fue todo menos espectacular. Su primer gol llegó rápido, sí, pero después de eso desapareció. Pasó casi 2 años sin ser relevante en el equipo, pero algo impresionante ocurrió. ¿Magia? ¿Brujería? ¿Un entrenamiento secreto? De repente, Chicharito tocó su prime porque en el Clausura 2009 explotó con Chivas, anotando 21 goles en 28 partidos, llamando la atención de equipos europeos. Pero aquí viene la pregunta: ¿era un talento real o simplemente un goleador de rachas? Cuando Sir Alex Ferguson fichó a Chicharito en 2010, muchos pensaron que sería un fracaso más. Pero contra todo pronóstico, se convirtió en un súper suplente letal. En su primera temporada marcó 20 goles en 45 partidos, incluyendo un gol clave en la final de la Community Shield. Lo impresionante de Chicharito en el United no era su técnica, sino su capacidad de aparecer en el momento justo. Pero aquí viene el problema. Chicharito nunca dejó de ser un suplente de lujo, siempre detrás de Rooney, Berbatov o Robin van Persie. Su papel en el equipo fue el de revulsivo, un término elegante para decir que entraba cuando el equipo necesitaba un milagro. Y sí, los hacía. Pero nunca fue la estrella, nunca fue el delantero indiscutible del United. Con los Diablos Rojos jugó 158 partidos, marcó 59 goles, repartió 20 asistencias y ganó 2 Premier Leagues. Con estos números, fue el atractivo ideal para el Real Madrid, quienes buscaban un jugador impredecible que entrara como suplente y pudiera darles descanso a los delanteros titulares sin perder ese 9 cazagol, característica que representaba a nuestro ídolo mexicano. En 2014, el Real Madrid lo fichó a préstamo y, por supuesto, la presenta lo quemó. ¿Cómo iba a encajar un 9 suplente del Manchester United en un club que tenía a Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y James Rodríguez? Durante la primera mitad de la temporada, Chicharito fue prácticamente invisible. Apenas sumaba minutos, sus apariciones eran esporádicas y para muchos, su fichaje fue una estrategia comercial para atraer al público mexicano. Pero cuando parecía que su paso por Madrid sería un fracaso rotundo, llegó su momento de gloria.
En los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, con la eliminatoria trabada y sin Cristiano Ronaldo al 100%, Chicharito apareció para marcar el gol que clasificó a Madrid a semifinales. Un gol que lo convirtió en héroe. A pesar de esa anotación histórica, Ancelotti nunca confió en él. Chicharito terminó la temporada con 9 goles en 33 partidos, la mayoría entrando desde el banquillo. Y cuando llegó el verano, el Madrid ni siquiera consideró comprarlo. Después de obtener fama por su fugaz pero intenso paso por el Real Madrid, el Bayer Leverkusen lo firma en el 2015 por cerca de 12 millones de euros. Y vaya inversión, su primer año en Alemania fue espectacular. Chicharito explotó como goleador, anotando 26 goles en 43 partidos en todas las competiciones. Era el hombre clave del ataque del Leverkusen. Lo llamaban el Chicharito de Oro. Su dupla con Cananoglu funcionaba de maravilla y hasta fue elegido jugador del mes en la Bundesliga en 2 ocasiones. De repente, todos los que lo daban por acabado tuvieron que tragarse sus palabras. Pero como siempre en su carrera, el brillo duró poco. Su segunda temporada fue un bajón considerable. Apenas marcó 13 goles en 36 partidos. Pero eso no fue lo peor, sino que su influencia en el equipo disminuyó y, de nuevo, las críticas comenzaron a aparecer. Se le acusó de ser demasiado intermitente, de no aportar mucho al juego del equipo más allá de sus goles y, sobre todo, de desaparecer en los partidos importantes. Además, su relación con el vestuario no fue la mejor. Se rumoreaba que tenía problemas con algunos compañeros y que su actitud, fuera del campo, no era la ideal. En Alemania jugó 76 partidos, encajó 39 goles y dio 9 asistencias. En 2017, tras 2 años en Alemania, el mexicano se marchó a West Ham por menos de 9 millones de euros. Después de su montaña rusa en el Bayer Leverkusen, Chicharito aterrizó en el West Ham en 2017, con la esperanza de recuperar su estatus en la élite. El mexicano nunca logró consolidarse como el 9 indiscutible del equipo. En su primera temporada, marcó 8 goles en 28 partidos de liga. Expertos reconocieron de inmediato el problema. ¿Cuál? West Ham nunca jugó para él. No tuvo un sistema que lo favoreciera. Y cuando le tocaba entrar, se veía perdido, desconectado y hasta frustrado. Su segundo año fue más de lo mismo. 7 goles en 25 partidos de Premier League y de nuevo una sensación de estancamiento. Empezaron los problemas físicos, la falta de minutos y, sobre todo, la pérdida de confianza. Para 2019, el West Ham ya no lo quería. Sabían que su nivel había bajado, que su impacto era mínimo y que no tenía sentido seguir invirtiendo en él. Así que lo vendieron al Sevilla por apenas 8 millones de euros. ¿Sabías que el Chicharito pasó por Sevilla? ¿No lo sabías? Yo tampoco. En 2019, el club español pagó 8 millones de euros por un delantero con nombre, pero sin el peso de antes. Llegaba como suplente, sin expectativas de ser titular, en un equipo que ya tenía una identidad bien definida bajo el mando de Julen Lopetegui. Y así fue. Apenas jugó 15 partidos en el club andaluz y marcó solo 3 goles. Pero lo más preocupante no fue su rendimiento, sino su actitud. Parecía resignado a ser un jugador de rotación, aceptando su rol sin la garra que alguna vez lo caracterizó. No peleó por un puesto, no exigió más minutos y tampoco demostró que merecía estar ahí. Después de solo 6 meses en España, el Sevilla lo vendió a LA Galaxy por 9 millones de euros. En 2020 fichó por LA Galaxy con la etiqueta de estrella, pero su primera temporada fue un desastre. Lesiones, actitudes cuestionables y bajo rendimiento. 2 goles en 12 partidos. La prensa lo despedazó, lo llamaron el peor fichaje en la historia de LA Galaxy y los fanáticos lo abuchearon sin piedad. Sin embargo, el 2021 fue diferente, con una mentalidad completamente renovada. Trabajó su físico, se dejó de distracciones y comenzó a jugar con hambre de gloria. ¿El resultado? 17 goles en 21 partidos. Un renacimiento total. El 2022 fue aún mejor. Con 18 goles en 32 partidos, se convirtió en el capitán y líder indiscutible del equipo.
Su presencia en la cancha se sintió más que nunca, y aunque Galaxy no logró el título, Chicharito recuperó el respeto de la afición. Pasó de villano a héroe, de fracaso a ser la pieza más importante del club. Todo iba tan bien, nada podría bajarlo de esa nube en la que volaba. En 2023, sufrió una lesión grave en la rodilla que lo dejó fuera de la temporada. El club no renovó su contrato y, de un día para otro, Chicharito se quedó sin equipo. Con 35 años de edad, Chicharito vuelve al club en el que se formó y debutó en Primera División tras casi 14 años, luego de que en el verano del 2010 fichara con el Manchester United. Chicharito ahora busca terminar de recuperarse de la lesión y volver al nivel que tenía en la MLS, pero por el momento lleva un gol en 6 partidos. Pero todos sabemos que el goleador de la selección mexicana aportará más que en goles, aportará en espíritu, amor por la camiseta y experiencia. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Chicharito es una leyenda o un jugador más del montón? Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Esto es Football Legends. Hasta la próxima.